Bienvenidos nuevamente a otro video de Restrepo y Londoño SmartTAS. En esta ocasión quiero comentarles los previos a la radicación de las reformas, tanto laboral como la reforma pensional, que va a ser curso y que van a ser radicadas pues esta semana en el Congreso. Con relación a la reforma laboral, puedo contarles de momento que esta reforma tendrá que ir encaminada al desarrollo de unos principios constitucionales, y estos principios son los que consagra el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo establece que el Congreso promulgará el Estatuto del Trabajo y que como mínimo deberá contener unos principios mínimos fundamentales, que son los que están allí descritos, y que estos principios mínimos han venido desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la promulgación de la Constitución hace más de 30 años, han venido siendo desarrollados por vía jurisprudencial a través de sentencias de tutela de la Corte Constitucional o sentencias de constitucionalidad. Estos principios, tales como el de igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a beneficios mínimos de los trabajadores, la facultad de transigir y conciliar, la primacía de la realidad, el de favorabilidad en torno a la aplicación de normas o de fuentes formales del derecho cuando hay normas que chocan y determinar cuál es la norma que más favorece pues, al trabajador, y el principio de seguridad social en torno a la garantía de este derecho que tienen todos los trabajadores de tener cobertura integral del sistema de seguridad social, y el de protección laboral, que es el principio que se desarrolla en torno a aquellos trabajadores que tienen algunas limitaciones o que presentan limitaciones para desarrollar su empleo, ¿sí? Trabajadores con limitación física, psíquica o sensorial, trabajadores que se les ha declarado una discapacidad, trabajadores que presentan fuero porque están a puertas de conseguir ya la pensión, las trabajadoras en embarazo, en fin, esos fueros de protección laboral que se han venido desarrollando a través de los años por la Corte Constitucional a través de sus sentencias, y que en este momento estos principios del derecho del trabajo que deben materializarse en esta reforma y que seguramente pues harán tránsito en el Congreso para ese desarrollo. Independientemente de que esto se haga a través de una ley estatutaria, que seguramente va a presentar discusión, como se presentó en la reforma a la salud, donde se advierte por varios sectores de interés que esta ha debido presentarse como o que debe hacer tránsito en el Congreso como una ley estatutaria, porque fortalece mucho más ese derecho que se pretende reglamentar. En este caso, la ley estatutaria va a reglamentar el derecho al trabajo y por lo tanto pues así lo tiene consignado el artículo 53. Debe promulgarse un estatuto del trabajo por el Congreso de la República. Pero independientemente de que esto sea una norma estatutaria o no, una norma ordinaria, una ley ordinaria, lo cierto es que la misma deberá tener en cuenta esos derechos mínimos fundamentales que establece la Constitución Política. De modo que en desarrollo de esos principios seguramente vamos a tener temas dentro de la discusión en el Congreso del principio de la estabilidad laboral, que tiene que ver con la modalidad de la contratación, de los contratos de trabajo a término fijo, el contrato a término indefinido, qué cambios van a tener estas modalidades de contratación por la duración del contrato, la estabilidad laboral reforzada frente a aquellos trabajadores que presentan alguna limitación para poder desempeñar su empleo o que estén a puertas de pensionarse, los procedimientos que se deben reglar para poder dar por terminado un contrato de trabajo de un trabajador con justa causa, en torno a que ya hay mucha jurisprudencia constitucional que señala que al trabajador se le debe garantizar un debido proceso, y seguramente pues la nueva legislación o las nuevas normas tendrán en cuenta este principio o este procedimiento para poder determinar si un trabajador se puede o no se puede despedir con justa causa. Las indemnizaciones por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Me imagino que allí viene pues también un contenido amplio con relación
a esta terminación de contratos y básicamente las restricciones que pueden haber para los empleadores en torno al pago de la indemnización, pero también al trabajador la posibilidad de poder demandar un reintegro. Otros temas que tienen que ver seguramente con la reforma será el de la tercerización y la subcontratación. Empresas que utilizan, digamos, estos contratos con terceros para poder trabajar en otras áreas de su producción o para poder, digamos, maquilar algunos procesos de su empresa y que tienen que ver ya con la contratación a través de contratistas independientes, la intermediación laboral y básicamente lo que tiene que ver con las empresas de servicios temporales, donde algunas empresas pues acuden a estas empresas de servicios temporales para que le faciliten trabajadores en misión y que la ley 50 del 90 pues estableció los requisitos que se deben cumplir en torno a este tipo de contratación y que están muy delimitados en la ley. Entonces, seguramente va a venir unas restricciones con relación a la contratación, a la tercerización, de modo que estaremos muy pendientes pues, al desarrollo de estos cambios que se puedan ir dando en las discusiones que se puedan ir presentando y que seguramente vamos a irles contando de a poco en unos nuevos videos. Otro tema que se puede que seguramente va a ser de discusión en tránsito pues, de estos proyectos de ley van a ser los contratos de prestación de servicios de empresas que suelen tener contratistas por prestación de servicios. Entonces, ¿cómo se va a delimitar, digamos, esta contratación? ¿Hasta dónde puede llegar esta contratación? Y de alguna manera, ¿cómo prohibir que las empresas contraten a través de esta figura cuando el trabajador realmente lo que va a hacer es un trabajo subordinado? Entonces, seguramente viene pues en desarrollo ese principio de la primacía de la realidad que establece que no importan las formalidades con las que se vincula un trabajador, sino cómo este trabajador ejecutó su labor y en el evento que concurran pues esos elementos esenciales del contrato que son la prestación personal del servicio básicamente y la subordinación, pues estamos ante un contrato de trabajo y no ante un contrato de prestación de servicios. De modo que este será también uno de los temas que viene con la reforma y que va a ser ampliamente discutido pues en el Congreso. Otro tema, el de remuneración del trabajo dominical y festivo. La tendencia obviamente y la propuesta es que se regrese nuevamente a las tarifas que habían anteriores a la reforma que hubo en el año 2002, pero particularmente asegurar que este trabajo sea remunerado prácticamente en el 100% del trabajo ordinario. El trabajo diurno y nocturno, regresar nuevamente a las jornadas diurnas de 6 a 6 de la noche y la jornada nocturna de 6 de la noche a 6 de la mañana, con los correspondientes recargos. La duración de la jornada laboral máxima seguramente pues, digamos, en vía a lo que ya existe en decreto, por vía de decreto del gobierno pasado, donde se estableció una disminución a la jornada laboral a 42 horas de manera escalonada y que empieza ahora en julio de este año, pues la reducción en una hora, pasaríamos de 48 a 47 y así sucesivamente vamos a ir de manera escalonada, vamos a reducir la jornada laboral. Seguramente habrá algún ajuste en la nueva legislación tendiente pues a la reglamentación de la jornada laboral, incluso las jornadas flexibles, el contrato de aprendizaje que va a sufrir seguramente algunos cambios tendientes a proteger mayormente al aprendiz y prácticamente en aras de que quede un poco metido en el contrato de trabajo con esos derechos laborales que surgen para los demás trabajadores también y con un pago no de un auxilio por el contrato de aprendizaje, sino más bien de un salario. Los trabajadores de plataformas digitales será otro tema pues, que se va a tratar con la reforma. De alguna manera, la reforma tendrá pues, ese reto de poder reglamentar todas esas nuevas relaciones de trabajo, no solamente quienes trabajan en plataformas digitales, sino también aquellos que pueden migrar a sus casas para realizar
trabajo con uso de las tecnologías de información, que si bien es cierto hay unos decretos reglamentarios, pues lo que se pretende es materializar esto en una ley que fortalezca mucho más estas normas. Sin duda el trabajo rural, que ha sido pues un eje fundamental o un foco fundamental del gobierno en torno pues a la protección del trabajador del agro y cómo formalizar estos trabajadores del agro de acuerdo a su actividad, de acuerdo a las temporadas, de acuerdo a las necesidades de estas empresas agroindustriales que necesitan de la mano de obra del personal de campo, básicamente el trabajo rural y cómo va a quedar el trabajo rural reglamentado pues, en torno a estas actividades de acuerdo pues, a las necesidades. Y también procura seguramente la reforma traer un capítulo, un título dedicado a lo que es la equidad y la reducción de brechas en aras de eliminar pues todo tipo de discriminación en el trabajo, ¿sí? Relacionado con las personas con discapacidad, la no discriminación por el género, la prohibición de manifestaciones de racismo al interior del trabajo, la eliminación de toda violencia y acoso laboral, de acoso sexual, la determinación también objetiva del empleo para fijar un salario digno, es decir, que el salario corresponda realmente con ese principio del derecho del trabajo que señala que a trabajo igual, salario igual. Otro tema que se vendrá con la reforma y que estará pues en mesas de discusión será la formalización del contrato de trabajo de los trabajadores del servicio doméstico. Es fortalecer más porque si bien es cierto hay reglamentación, incluso hay un decreto que reglamenta a los trabajadores de tiempo parcial y en ellos caen pues algunos trabajadores del servicio doméstico. Lo cierto es que se pretenderá entonces fortalecer un poco más la vinculación de estos trabajadores con la finalidad de poderles ofrecer mayores garantías o que al menos estas garantías sean iguales que las de un trabajador común. Y la ampliación de la licencia de paternidad también será un tema pues, que ha venido cocinándose en torno a la ampliación de la licencia de paternidad en términos pues, de igualdad frente a la madre. Y por último, seguramente tendremos cambios o alguna adición mejor relacionado con el incremento de los salarios que son superiores al salario mínimo y que no existe hoy en día una norma dispositiva que determine que el salario que es superior al mínimo, pues obligatoriamente el empleador deba reajustarlo. Aquí estaríamos ante el desarrollo de ese principio constitucional que establece que el trabajador tiene derecho a un salario mínimo vital y móvil y la movilidad hace referencia precisamente a la corrección monetaria del salario cuando éste ha sufrido pérdida como consecuencia pues, de ese fenómeno económico de la inflación. Entonces, va a haber seguramente reglamentación en ese sentido que tiene que ver con el incremento de los salarios de aquellos trabajadores que vengan más del mínimo. En ese sentido, entonces, vienen estos temas, puede ser que no sean no son tasativos, quiero pues precisar un poco que son algunos temas enunciativos que surgen de estos principios mínimos fundamentales del artículo 53 de la Constitución y que en todo caso la Corte Constitucional, como lo ha señalado en su jurisprudencia, deben ser tenidos en cuenta en toda relación laboral, tanto para reglamentar esa relación de empleadores como de trabajadores. Así pues que en ese sentido va la reforma laboral y con relación a la reforma pensional, pues la reforma pensional está basada pues en algunos pilares, el sistema de pilares que el gobierno ha venido proponiendo desde campaña y pilares que lo que procuran o cuya finalidad, digamos, es reducir el subsidio a las pensiones altas en el fondo público, pero también permitir la viabilidad financiera y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, de tal manera que pues, haya flujo suficiente para que se puedan pagar o para que se pueda cumplir con el pago de todas estas prestaciones económicas que derivan del sistema de pensiones. El subsidio o ese mecanismo de protección social a las personas que llegando a la edad pensional no pudieron acceder a una pensión, entonces, ¿cómo vamos a mejorar esa calidad de vida de estas personas?
y en torno a eso, pues la propuesta de algunos subsidios definidos que procuran pues que estas personas puedan tener un ingreso para su vejez. Y lo otro pues ya tiene que ver con la reducción de tiempo, en el caso de las mujeres, en torno a la cotización y permitir que las mujeres que tengan por cada hijo hasta 3 hijos puedan reducir el tiempo de cotización, porque por cada hijo pues se le reconocerán 50 semanas en su historia laboral, y esto permitirá pues obviamente reducir el tiempo de trabajo de cotización y acceder mucho más rápido a la pensión. De modo pues que están estos tips que les quería pues traer el día de hoy en torno a tanto la reforma laboral y la reforma pensional, que se radicarán pues en el curso de esta semana en el Congreso, y ya iremos de a poco nosotros entonces montando nuevos videos donde hagamos comentarios, cómo van las reformas, tanto la pensional como la laboral. Y finalmente, cuando ya esté la reforma, digamos, promulgada y sancionada, entonces estaremos también organizando nuestro seminario donde dejaremos ver nuestras precisiones en torno pues a las consecuencias y al alcance de estas nuevas normas y cómo van a afectar pues las relaciones de trabajo tanto para empleadores como para trabajadores. Muchas gracias por su atención y entonces hasta una nueva oportunidad.